En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Después de haber honrado y celebrado ayer la fiesta de la Asunción de la Virgen María, hoy el Señor nos ha reunido de nuevo para encontrarnos con Él, para escuchar su palabra y comulgar su cuerpo y su sangre, y para compartir nuestra fe como miembros de la única Iglesia de Cristo. Celebremos con gozo esta nueva Eucaristía dominical. Pues vamos a prepararnos del mejor modo que sabemos para que esta Eucaristía nos sea provechosa. Y el mejor modo es pidiendo perdón, reconociendo que no siempre hacemos las cosas como Dios nos pide y que estamos necesitados de su misericordia y de su perdón. Tú que has venido a buscar la oveja perdida, Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos para reconciliarnos a todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz y haces de todos un solo pueblo, Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Isaías ofrece una visión profundamente universalista. Los extranjeros son invitados a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios. Prestemos atención al texto que vamos a escuchar porque expresa qué es lo que Dios espera de nosotros y también lo que nos ofrece. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. San Pablo, en su carta a los romanos, se dirige a los cristianos de origen pagano y se presenta a sí mismo como apóstol de los paganos. No se desentiende de la tarea misionera entre los judíos, sino que desea ardientemente que éstos acepten el Evangelio de Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a vosotros, gentiles, os digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración, sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora, con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios no encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia, viene a decirnos San Mateo en el pasaje evangélico de hoy, no se basa en la sangre, la raza, la nación, la cultura o la situación social, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminatoria es la fe en Cristo Redentor, Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya. 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 Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Sentaos. Queridos hermanos, los que estáis aquí en el templo parroquial y todos los que a través de Televaldepeñas también participan de esta Eucaristía en la mañana del domingo, especialmente ancianos, enfermos, los que vivís solos y tantos de vosotros que os gusta participar de la misa a través de la tele, porque o bien no tenéis la posibilidad de participar de una forma presencial, o bien por la edad os cuesta trabajo el salir el domingo y más, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos.
Si hoy la liturgia de la palabra nos habla de algo, es de universalidad. El mensaje de Cristo Jesús, que es mensaje salvador, no es solo para unos pocos, sino que es para todos. Si recordamos el final del Evangelio de San Mateo, Jesús a sus discípulos les dice: id por todo el mundo, anunciando la buena noticia y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que poco a poco fueron entendiendo el pueblo de Israel en un principio y los discípulos posteriormente. El mismo San Pablo, que hace esa defensa de los paganos en la segunda lectura que hemos escuchado, él, como buen judío, pensaba que la salvación que Dios había ofrecido era para su pueblo, para Israel. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que la salvación ofrecida por el Señor a través de Cristo no tiene límites, no tiene fronteras. Él mismo lo dice de otro modo: ya no hay judíos, ni griegos, ni sabios, todos somos uno en Cristo. Pero al pueblo de Israel ese paso de ser el pueblo elegido a que todos los que aceptasen la fe en el Dios de Israel pudiesen pertenecer también al pueblo que ya no era de sangre ni era de familia, le costó. Es más, casi todo el Antiguo Testamento se sienten el único pueblo elegido por Dios. Y poco a poco los profetas, especialmente el Señor, a través de los profetas, les va abriendo la mente, pero no acaban de entenderlo. Por eso, la mujer que hemos escuchado en el Evangelio, que le pide un milagro a Jesús, no puede hacerlo, no debe hacerlo. Ella pertenece a los que no son del pueblo de Israel. El término perritos que hemos escuchado no es un término despectivo como nosotros entenderíamos hoy, sino que el pueblo de Israel son las ovejas del Señor y el resto no son ovejas del Señor, son los perros, los que están al lado, pero no en ese sentido despectivo que nosotros lo podríamos entender. No somos lo mismo. Primero estamos nosotros y después están los demás, que diríamos de una forma más sencilla. No tiene por qué pedir el milagro, no molestes al maestro. Si tú no perteneces, tú no eres de los nuestros. ¿Recordáis aquel otro pasaje donde los discípulos le dicen a Jesús: hemos visto a unos que están echando demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no son de los nuestros? Ese entender que todos somos de Dios y que lo que nos une no es la pertenencia a un pueblo, no es la raza, no es la familia, no es la sangre, no es la cultura, sino que lo que nos une es la fe, la aceptación de Cristo Jesús como el Señor. Eso ha costado trabajo siempre y nos sigue costando también trabajo. Porque además, tantas veces pensamos que con que nosotros seamos gente creyente, pues ya es suficiente. Que los demás, bueno, pues ellos verán, han tenido la oportunidad y no la han querido acoger. O si no hay un misionero que vaya a esas tierras, pues ya llegará el momento. No nos surge el afán evangelizador. No nos quema por dentro el hecho de que Jesucristo ha venido para salvarnos a todos. No solo a mí, que ya le conozco y que estoy bautizado, a los que estamos en la iglesia, y los que no vienen. Los que en esta mañana no se acercan a participar de la Eucaristía, los que van a vivir todo el domingo al margen de Dios porque para ellos es día simplemente de descanso, no es día dedicado al Señor. El domingo es el día de la comunidad, es el día del Señor, es el día de la Iglesia. Los que viven al margen del domingo nos preocupan, ya somos bastantes.
Fijaos, si viene el mar no cabemos con el espacio que tenemos ahora, pues. Igual vivimos desde una perspectiva conformista de que con los que somos está bien, que lo importante es que yo crea. Y sin embargo, las lecturas de hoy, sobre todo el ejemplo de San Pablo, que le quema el que sus hermanos judíos no hayan entendido que Jesucristo es el Mesías, las lecturas nos enseñan que el Dios en el que creemos no es el Dios de unos pocos, es el Dios de todos. Eso lo podemos aplicar también a nuestro modo de vivir la fe. Lo que Jesús alaba de la mujer que le ha pedido el milagro para su hija es la fe que tiene. La única condición para el milagro es la fe. Y tenemos también la tentación de medir la fe. Y pensamos a veces, bueno, este es buen cristiano, le veo en misa todos los días, confiesa de vez en cuando. Este otro no es tanto, no le veo poco. Aquel de allí es buena gente, buen creyente. ¿Cuál es la medida? ¿Tenemos nosotros la medida de la fe? ¿La fe solo se comprueba por el hecho de que vengo a misa? O, como también decimos, si lo importante es ser bueno, entonces la fe consiste en ser bondadoso. ¿Cuál es la medida de la fe? La medida es el acercarnos, el aceptar, el asumir la persona de Cristo como el Salvador. Esa es la medida. Señor, tú puedes. Tú puedes, y el milagro se produce cuando la gente que se acerca a Jesús le pide, porque sabe que lo puede hacer. El único que salva es Cristo Jesús. Y no nos salvamos nosotros, ni por estar bautizados, ni por pertenecer a la Iglesia, ni por hacer obras buenas, ni por participar en la Eucaristía. Nos salvamos porque estamos unidos a Cristo Jesús, el que nos salva. La salvación nos la ofrece Él, la regala Él, y en la medida que nos acercamos a Él, estamos más cerca de la salvación. En la medida que nos alejamos y nos quedamos en nuestras costumbres, en nuestras convicciones personales, en nuestro modo de hacer las cosas, y dejamos a un lado al Señor, no olvidando, porque eso es imposible para un creyente, pero sí, sin que sea lo primero en nuestra vida, en esa medida nos alejamos. El Señor al pueblo de Israel le fue haciendo ver que aquel que se acercase a vivir el estilo de vida que Dios le proponía, esos también pertenecían al pueblo judío y por tanto serían salvados. Y Jesús en el Evangelio enseña continuamente que la cuestión no está en cumplir o en hacer, la cuestión está en decir, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. La fe es el fundamento de toda nuestra esencia y de toda nuestra vida como creyentes y como Iglesia. Confesemos nuestra fe en el Dios Trinidad. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos acoge a todos en su casa de oración,
y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que trabaje incansablemente en su labor de llevar el Evangelio a todas las gentes y culturas del mundo, de forma que todos los pueblos gocen de la salvación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, para que nunca falten en nuestra diócesis los sacerdotes necesarios para llevar a cabo la difícil labor de la evangelización, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que guardando el derecho y practicando la justicia, se unan para combatir la hambre, la miseria y los males que afligen a la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos y atormentados, para que Jesús, que nos libera de todo mal, tenga piedad e ilumine su rostro sobre ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, acogidos por Cristo en la mesa de los hijos, para que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, crezcamos cada vez más en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre, que con el ejemplo de tu Hijo, manso y humilde de corazón, has cumplido el plan universal de salvación. Escucha nuestras plegarias y revístenos de sus sentimientos, para que demos testimonio constante de palabra y de obra de tu amor eterno y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo emérito Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros familiares y amigos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la confianza que nos da el sabernos hijos queridos de Dios, le rezamos todos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. No tenemos prisa en salir a comulgar, no hagamos una fila larga, sin guardar distancias, estamos sentados en nuestro banco y vamos saliendo según la fila se va despejando. Nos quitamos la mascarilla al llegar al sacerdote. No decimos amén, porque ya lo hemos dicho. Comulgamos delante del sacerdote y nos vamos por el lugar donde haya menos gente.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos envía con la fuerza de la Eucaristía y nos confía la misión de anunciar la buena noticia del reino de Dios. Nos corresponde el trabajo y la dedicación para que se cumpla en el mundo el plan de Dios Padre. Somos enviados como Cristo fue enviado. Vivamos, por tanto, como Él vivió. Feliz domingo para todos. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz.